Hola amigos, bienvenidos a Riose Comics. Aquí les traigo The Infernal Hulk número 8, con guión de Philip Kennedy Johnson y arte de Adam Gorham. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en Carolina del Sur. Bajo un tenebroso cielo, un estruendoso sonido retumba por todas partes. El estruendo continúa dentro de una iglesia abandonada, hasta que una de sus paredes estalla. Infernal Hulk entra en la iglesia junto a uno de sus monstruos, llevando secuestrados a Glob y Jamie Madrox, Multiple Man, el hombre múltiple. El suelo de la iglesia deja ver un cadáver enterrado. Mientras Infernal Hulk suelta a Glob, comenta que ese es el verdadero suelo sagrado, no la atrocidad de cristal y piedra que tienen encima. Esta cámara sin luz es el lugar de descanso del reverendo Jonah DeVoe, el jardinero piadoso, y de las 72 víctimas que enterró allí a lo largo de su vida. Coloca una mano sobre la tierra y le dice a Jonah que ha llegado la hora de que el fruto de su jardín conquiste la tierra. Ha llegado la hora de que se levante. Del cadáver de Jonah crecen ramas espinosas que aprisionan a Glob y Multiple Man. Glob le pide a Madrox que lo saque de allí, y Jamie le advierte a Hulk que los X-Men vendrán por ellos. Infernal Hulk responde que también tiene planes para ellos, pero Bridger lo interrumpe para avisarle que Banner está en movimiento. Las ramas espinosas forman un árbol y sostienen a Glob y Multiple Man. Infernal Hulk comenta que Banner es menos que nada. Ahora tienen al jardinero piadoso y las semillas perfectas para su jardín. Finalmente, les pide que crezcan. Nos movemos al edificio Baxter. En el día 3, Bruce, Tony, Reed y Vision observan cómo varios láseres operan sobre un cuerpo suspendido por cables. En el día 8, el cráneo antiguo que vimos en el número anterior ya tiene parte de su cuerpo reconstruido. En el día 11, Reed y Bruce, con el apoyo de Scarlet Witch, operan un cerebro. En otro momento, en el comedor, Reed le dice a Bruce que esto no lleva a ningún lado. Nada de lo que están haciendo podrá derribar al Hulk original. Tony comenta que nunca iban a vencerlo con bombas ni armas. Linus les enseñó eso, y cree que la mejor arma contra un Hulk siempre es otro Hulk. Como comentario, Linus se los enseñó en Infernal Hulk número 5. Bruce responde que hay otros Hulks y que se unirán a ellos. Reed comenta que la tormenta perfecta de aquella primera bomba gamma nunca se ha recreado por completo, y que ese es el Hulk que necesitan para enfrentar esta amenaza. Bruce responde que ese mismo Hulk es quien los amenaza, pero Tony replica que ese Hulk era él y que necesita considerar la posibilidad de que regrese, pero Banner lo interrumpe para decirle que no puede. Tony pregunta qué está diciendo y Bruce le revela que por eso volvió. Sabe que necesitan que Hulk regrese. Añade que ha estado irradiando sus propias muestras de tejido con rayos gamma desde que llegó, pero el tejido no responde. Cuando Eldes lo separó, no se limitó a eliminar la radiación gamma de sus células. De alguna manera, también las volvió incompatibles con ella, quizá incluso inmunes. Nunca volverá a ser Hulk. El comedor queda en silencio. Tony lo rompe para recordarle a Bruce que mencionó un sistema de cuevas donde ocurrió todo. Buscaron, pero no encontraron nada. Banner insiste en que está ahí, mucho más profundo de lo que esperarían. Hay gigantes fosilizados, armas antiguas y ruinas primitivas, más antiguas que cualquier cosa que haya visto. Les dice que los llevará hasta allí. Quizá tengan suerte y encuentren su milagro. También le da la razón a Tony. Su única oportunidad real de vencer a este Hulk es con un Hulk mejor, pero les advierte que no lo encontrarán ahí abajo. Nos movemos a Muncie, Indiana. Bruce le dice por teléfono a Betty que están cargando el Quinjet y que no sabe cuánto tiempo estará fuera. Betty lo interrumpe para decirle que no puede hablar en este momento. Bruce lo entiende y se disculpa por llamar durante el trabajo. Intenta saber cómo se encuentra, pero Betty le pregunta si lo que quiere saber es si todavía se corta. Bruce intenta responder, pero Betty le pregunta si quiere decirle que lo siente, porque ella ahora es una debilucha que gana una décima parte de lo que ganaba antes, viviendo en un lugar que él eligió para ambos. Finalmente, le reprocha que la haya dejado allí mientras él se marchaba para convertirse en Hulk otra vez, aunque siempre lo haya odiado. Bruce intenta responder, pero Betty le dice que tiene que irse. Luego, dos de sus compañeros le preguntan a Heather, o sea Betty, si ha podido revisar los informes trimestrales. Betty les responde que ese no es su nombre.
deja los informes sobre el escritorio y les dice que los hagan ellos mismos. Al salir, Betty llama a su papá. Mientras se rasca el brazo derecho, le dice que hace tiempo que no se ven y pensó que podría ir a verlo. Como comentario, el papá de Betty es Thaddeus Ross, Red Hulk, a quien podemos ver en Avengers Armageddon, con su ejército de Hulks Made in China. ¿Será que Betty se unirá a ellos? Volvemos con los demás. Mientras descienden hacia las cuevas donde Elder separó a Bruce de Hulk, Vision comenta que entiende lo poco que han vivido y cuánto tiempo ha pasado en la Tierra antes de ellos. Pero siempre hay cosas que lo dejan sorprendido. Mientras observan cadáveres de seres de todo tipo, incluso uno de un depredador, Reed le pregunta a Bruce si está seguro de que no hay nada vivo allá abajo, nada de lo que deban preocuparse. Bruce responde que solo vio un cementerio. Vision comenta que eso no parece ser cierto. Explica que detecta señales de vida robustas justo debajo de ellos. Reed le pregunta si con robustas se refiere a abundantes o a grandes. Mientras pasan cerca de una colosal espada, Vision responde que no está claro, pero hay rastros de calor e irregularidades atmosféricas consistentes con vida orgánica. Añade que el suelo está compuesto por restos petrificados y advierte que, si hay cavidades huecas, puede que no soporte el peso del Quinjet. Mientras aterrizan, Tony le dice que es roca sólida y le pide que confíe en él, pero el suelo cede bajo el peso de la nave. Al salir, Tony les pide que mantengan ese pequeño secreto entre ellos. Reed comenta que el aire es respirable y que hay más nitrógeno de lo que esperaba, pero Bruce lo interrumpe y les pide que miren hacia arriba. Al ver una sombra acercarse, Bruce le da la razón a Vision. Vision detecta altos niveles de radiación gamma en el organismo que se acerca. Reed exclama que Hulk sabía que venían y que todo es una trampa. Los pasos resuenan cada vez más cerca. Iron Man les pide que se preparen, pero Bruce no cree que puedan enfrentarse a lo que viene. De pronto, Iron Man recibe un fuerte golpe y Vision es estrellado contra la pared por una enorme mano que arrasa con todo el grupo. Frente a ellos se encuentra Skaar, el hijo de Hulk, el de verdad, no el adefesio que salió en la serie de Disney Plus, quien sostiene a Bruce entre sus manos y le pregunta por qué regresó a la cueva. Bruce le pide que se detenga porque no están allí para pelear. Iron Man interviene y le dice que solo hable por él mismo. Bruce les pide a todos que se detengan. Iron Man le ordena a Skaar que explique por qué los atacó. Skaar responde que ellos pertenecen a la superficie y vuelve a preguntarle a Bruce por qué regresó. Bruce responde que están buscando algo, aunque ni siquiera saben exactamente qué es. Iron Man agrega que buscan algo capaz de matar a un Hulk. Skaar responde que nada puede matar a un Hulk. Bruce le dice que esta vez deben conseguirlo, pero Skaar insiste en que allí no hay nada más que muertos y que deben irse, o se unirán a ellos. De repente, una voz en un idioma desconocido surge desde las profundidades de la cueva. Unos pequeños seres que me recuerdan a los moloides del hombre topo se acercan al grupo. Tony los saluda, mientras Bruce le recuerda a Skaar que había dicho que todo estaba muerto allí abajo. Skaar responde que los Ratlings no son asunto suyo y vuelve a ordenarles que se marchen. Uno de los Ratlings señala el rostro de Tony, pero él responde que no es nada, solo un rasguño. El Ratling lo toma de la mano y Tony comenta que quiere que lo sigan. Sin embargo, Skaar le pide que se detenga. Le dice al Ratling que ellos salvaron su vida y que ahora él salvará la de ellos. Los protege de las sombras, los fuegos y los lagartos alados. Pero los hombres son mucho peores porque tomarían el árbol. Agrega que todos ellos son viejos, que morirán sin él y que no deben entregárselo. El Ratling, a lo Yoda, le pone la mano en el hombro y le responde algo. Mientras continúan avanzando, Bruce pregunta qué dijo. Skaar responde que le dijo que está demasiado enojado, que ellos son amigos, o que deberían serlo, y que están destinados a ayudarlos. Todos llegan a una vasta cueva donde se encuentra un cristal luminoso del que emerge un pequeño árbol. Iron Man pregunta qué es. Skaar le pide que se acerque y deje que su luz lo toque. Tony lo hace y comenta que es brillante y cálido. Sorprendido, Reed comenta que el cristal lo está curando con solo estar cerca. Skaar explica que el árbol es la sangre de Dios. Bruce le pregunta a qué se refiere. Skaar responde que, según los Ratlings, el árbol creció de la sangre del autor de la creación. Sana heridas, mantiene jóvenes a quienes están cerca
y aleja las cosas malignas, porque es la sangre de Dios. Reed le dice a Bruce que esto podría ser lo que buscaban, el One Above All, el uno por encima de todos, aunque últimamente solo es el uno por encima de muchos. Puso fin a la primera era de los monstruos. Bruce lo interrumpe para decirle que lo use y vea qué puede hacer con ello. Reed nota que Bruce no cree que vaya a funcionar. Mientras se aleja, Bruce responde que ya se ha equivocado antes. Quizá este sea su milagro, pero aún necesitarán otro Hulk. Y solo conoce un lugar para conseguir el que necesitan. Volvemos con Infernal Hulk. Las ramas espinosas que envolvían a Glob y Multiple Man se han convertido en un árbol con múltiples huevos cubiertos por lo que sea que tiene Glob como cuerpo. Bridger comenta que los soldados no deberían ser creados de esa forma, pero Infernal Hulk se ríe y responde que solo se hacen así. Le pregunta si cree que los hombres eligen la guerra por sí mismos. La máquina de guerra los elige desde el momento en que nacen. En eso, se interrumpe al notar algo. Bridger le pregunta si hay algún problema. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Steven Mora Moreno 5654. Infernal Hulk, en trance, pregunta qué están haciendo los pequeños mortales. Luego, al describir la visión que acaba de tener, le dice a Bridger que vio otro árbol con ramas de plata. Banner estaba allí, junto a Stark, el Golem y el hijo de Sakaar. Mientras se retira, comenta que, después de todo, quizá tenga que intervenir. Le ordena que capture a la pareja de Banner, Elizabeth Ross, a quien vemos en un avión en dirección a la Adveria, o donde sea que esté su padre. Finaliza diciéndole que, si Banner desea ponerlos a prueba otra vez, le recordarán cuál es el costo. Nos movemos a Nueva Orleans. Bruce llega de noche a la Strange Academy bajo la lluvia. Al entrar, pregunta si hay alguien, y una voz le responde que, si quisiera verlo, le habría abierto la puerta. También le dice que es atrevido por volver. Bruce se disculpa con Dr. Voodoo 2 veces, porque va a pedirle algo más. Necesita volver al interior de la Soul Cage, la jaula de las almas, y, esta vez, necesita que él lo acompañe. Como comentario, la Soul Cage es una dimensión prisión espiritual, donde quedan atrapadas almas malignas y espíritus expulsados mediante exorcismos. Dentro de ese lugar, el alma de Bruce Banner puede separarse de Hulk, por lo que ambos existen como seres independientes. Y se nos cuenta que, en el siguiente número, veremos Magia de Carne. Este número me gustó más que los anteriores, porque, por fin, la historia deja de dar vueltas entre pelea y pelea, y empieza a mover de verdad todas las piezas. Ya hacía falta ver qué estaba preparando Infernal Hulk, y, sobre todo, entender qué piensa hacer Bruce ahora que sabe que no puede volver a transformarse. La ironía es tremenda. Pasó años queriendo librarse de Hulk, y ahora que por fin están separados, lo único que desea es recuperarlo porque cree que es la única respuesta posible. Lo de que su cuerpo se haya vuelto inmune a la radiación gamma puede parecer un recurso un poco fácil, pero también deja una pregunta bastante grande sobre cómo demonios piensan traer de vuelta al Hulk original. Infernal Hulk no está esperando a que Bruce actúe, sino que ya está creando su propio ejército, usando a Glob y Multiple Man de una forma bastante desagradable. Y me gustó mucho el contraste entre ese árbol monstruoso y el árbol plateado que encuentran bajo tierra. Uno nace de cadáveres y está hecho para la guerra, mientras el otro cura, protege y supuestamente viene de la sangre de Dios. Con tal que ese Dios no sea Kevin Feige, todo está bien. No sé si ese árbol será realmente la solución, porque ya vimos lo que le pasó al ángel que The One Above All mandó en uno de los números pasados. Pero el mero hecho de que Infernal Hulk se preocupe al verlo ya dice bastante. También me alegró mucho la aparición de Scar. Todavía tengo el trauma de la serie de She-Hulk. Lo mejor es que no aparece como un bruto sin más. Está cuidando de los Ratlings y tratando de impedir que los humanos se lleven algo que consideran sagrado. Los Ratlings, además, son pequeños y hasta tiernos. Aunque vivan en una cueva llena de cadáveres gigantes, armas antiguas y cosas que claramente todavía no entendemos. Lo de Betty fue lo más triste. Me alegra que por fin le diga a Bruce todo lo que lleva guardándose, porque él toma decisiones por los dos y luego espera que ella simplemente aguante.
Ya era hora de que esa historia ridícula de David y Heather terminara. Ahora Betty busca a su padre, que es el gobernante de Nueva América, y tiene una máquina que le permite ver el futuro, justo cuando Infernal Hulk ordena capturarla. ¿Veremos a Infernal Hulk contra Red Hulk? Y ahora Bruce quiere volver a la Soul Cage. ¿De verdad podrá recuperar a Hulk desde allí? ¿O terminará abriendo la puerta a algo mucho peor? Porque todo lo referente a los Hulks está lleno de sorpresas. Sé que no va a pasar, pero me gustaría que ese Hulk que busca sea Maestro. ¿Se imaginan? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.